Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, primer lunes de junio, sexto mes del año, así que la temporada ya del Mundial con todos los preparativos previos, pero nosotros acá en Diálogo Franco, como todos los lunes, hoy tenemos dos temas muy lindos para compartir. En primer lugar, ¿qué tanto conocemos la historia de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, el que hizo la fragmentación? Algunos le responsabilizan a él. Vamos a escuchar a la doctora Irina Raffols. Ella es licenciada en literatura, en letras, docente en varias universidades acá de Asunción, uruguaya de nacionalidad, pero afincada acá en el país hace mucho tiempo. Y en segundo término vamos a estar con el intendente de Fernando de la Mora y candidato a presidente para directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, el licenciado Alcides Riveros. Comenzamos con la doctora Irina. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí difundiendo mi novela, mi saga. Bueno, Tierra, esta es la publicación de la licenciada Irina Raffols. Es el segundo tomo de esta saga, como ella dice, de la historia de la fragmentación, de la división de la provincia gigante de las Indias. Y bueno, ella con un estilo peculiar, van a leer en 4 o 5 días de sobra este libro, muy bueno, muy didáctico. Hay 2 ejemplares que la licenciada Irina Raffols va a estar sorteando entre todos los televidentes. Así que los que estén interesados en acceder a este libro, Tierra, de Irina Raffols, por favor, ahí está en el zócalo del televisor, está el número de teléfono, llamen, inscríbanse. Y al término de este primer bloque, la misma licenciada Irina Raffols va a entregar a los agraciados 2 ejemplares de este libro. Muy bueno el trabajo, Irina. Bueno, estoy muy contenta, muy entusiasmada también por tu opinión, que lo leíste en 3 días. Eso significa que te enganchó y esa es la idea, es lo que uno busca al escribir, no solamente transmitir una información, una historia, sino permitirle al lector que se enganche, que sufra, que se emocione, que forme parte y que quiera saber. Bueno, dos cosas, ¿verdad? A ver. Primero, me encantó la escritura, es muy agradable, uno lee rápido, es un diálogo, uno participa, es una novela. Entonces de repente participa en una conversación y uno cuando lee este libro tiene la sensación que está participando, que está viviendo. Es absolutamente ajustada a la historia. Estuve chequeando alguna fecha, alguna cosa. O sea, recibió un examen y salió bien. No, recontra aprobado. Pero bueno, aparte de eso, y además yo soy un convencido, nosotros tenemos acá en el Paraguay infelizmente una historia mal contada, mal relatada. Sí. Al pobre Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, que fue, entre paréntesis, un gran político, fue 4 veces gobernador, electo por la voluntad... Buen estadista, sí. Electo por la voluntad del pueblo, electo por la voluntad del pueblo. El primer criollo. Fue el primer criollo. Antes todos los que eran gobernadores eran todos ciudadanos españoles. El primero en ser nacido en Asunción fue Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. Y lo volvieron a reelegir, después se dieron algunas cosas, fallecimientos, renuncia, y finalmente 4 veces. Es una suerte de Alcides Riveros. Alcides Riveros también intendente 2 veces, Fernando de la Mora. Sí. Sí. Entonces, 4 veces electo gobernador. Y a mí me molesta, me duele, Irina, cuando la historia mal contada dicen que hablan de los desmembramientos del Paraguay. Y ya que entramos en tema, yo quiero desmitificar, esto no era Paraguay todavía, esto era la provincia gigante de las Indias. Al comienzo, sí, la provincia gigante de las Indias, de 1537, luego cuando se divide en 1617, pasó a ser la gobernación del Río de la Plata y Paraguay, y después finalmente provincia perdimos el nombre. Guairá. No solamente perdimos la costa, sino perdimos el nombre. Exactamente, y con capital en Asunción, y después la del Río de la Plata. ¿Sabes por qué te digo eso, Irina? Porque en los cursos de historia de los colegios y de la universidad, normalmente te dicen que Paraguay tuvo varios desmembramientos.
Y uno de esos desmembramientos es la torre, la línea de Tordesillas, después el desmembramiento de 1617, Sí. después el desmembramiento de la guerra del 70, continúa, claro. después le ponen la guerra del Chaco, entonces hacen aparecer como que el Paraguay es un país pobre, mutilado, que sufrió varias reducciones en su tamaño, lo cual no es cierto, no se ajusta a la verdad. Claro, porque esa es una idea, es un concepto que se está manejando del presentismo, de que nosotros no podemos juzgar con los ojos de nuestra época el pasado, porque realmente no era el Paraguay, ¿verdad? Claro. Uno por una cuestión de arraigo siente que sí, que fue una tierra que a uno le sacaron, pero no era así el tema. Por eso digo, ¿verdad? Y trato de ser así como el libro riguroso con la nomenclatura. El nombre inicial era Provincia Gigante de las Indias. Exactamente. Y ahí la capital era Asunción. Sí, Asunción era la capital. sí. Era la Por capital. eso madre de ciudades. Claro, ¿Está? claro. Se fundó Santa Fe en 1545, después se funda Tucumán, después se funda Córdoba, se funda Buenos Aires, Corrientes, Concepción del Bermejo, en fin, todo eso en la zona. Pero desde Asunción, y Asunción, cuando ya entramos en tema, viene Hernandarias. ¿Por qué motivo Hernandarias fue el primero en plantear la división de la provincia o cómo fue? No, en realidad que esto viene de lejos. Hubo otros gobernadores que plantearon lo mismo, tesoreros, sacerdotes, porque ellos veían que la zona más riesgosa era la zona que estaba en el Guairá, la entrada favorita que tenían los bandeirantes, y ahí habían hordas belicosas de nativos también que no podían con ellos. Entonces todos vieron que lo mejor que se podía hacer para cuidar esa entrada, porque se les venían encima, era hacer una jurisdicción ahí, ¿verdad? Y el tema empezó a la larga, no se llevaba a cabo, y en el momento en que Felipe III le dice al virrey, bueno, de una vez tenemos que hacer esta división, es el momento en que le toca estar ahí a Hernandarias. Y Hernandarias, que había pensado ir oficialmente a visitar al virrey, al Montes Claros, no puede ir, delega a un oidor, pero le lleva su manuscrito, las explicaciones, la delimitación, y se lo entrega a este personaje que es tremendo también, porque es la primera vez que se pone para el virrey a una persona joven sin ninguna preparación. Anteriormente este cargo era un cargo de responsabilidad, de preparación, de mérito, sí, pero era muy amigo del conde de Lerna, y entonces lograron ponerlo y dijeron, bueno, va a ser bien que esté una persona joven porque no tiene manías, es limpio. Y sería un outsider. Desastre, sí, totalmente. Sería hoy un outsider, una persona que no tiene experiencia, vamos a ponerle. Así mismo, sí. Bueno, vamos por parte. Hernandarias ya estuvo como gobernador, estamos hablando de 1617, él estuvo ya antes, sí. Estuvo en 1609, 1600, ya en realidad, luego en 1609, era su cuarto mandato este. Sí. Entonces él decía, es un territorio demasiado grande, no puedo cubrir, ningún ciudadano del mundo va a poder cubrir todo, entonces es el momento de dividir. Además tenía la entrada de los lusitanos, de los brasileros, los bandeirantes, que venían a la zona del Guairá, lo que es actualmente el estado de Paraná de Brasil, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea de Hernandarias, ¿cuál era? Bueno, era proteger, de hecho que él se iba. ¿Pero cuál era su plan? ¿Cómo era la división de Hernandarias? La división era que la capital, es decir, la ciudad líder, siguiera siendo Asunción y que conservara su salida al mar, ¿verdad? Como fue siempre, mantener la capital de Asunción. Pero cuando le envía el manuscrito a Montes Claros parece que lo pierde, lo deja de lado, no queda claro que pero verán, voy a ir en un ratito. Hernandarias quería dividir y dejar Asunción con Buenos Aires como una región y la otra región como estaba constituida.
Era la del Guairá. Guairá, ¿Y cuál otra era? Santiago del Jerez y Ontiveros. Santiago Ciudad del Jerez Real. Y Ciudad Real, sí. Y por otro lado, Asunción, Buenos Aires, Santa Fe, Sí. Corrientes, ¿verdad? Sí. Y ese Pero no- proyecto de Hernandarias no corrió. No corrió. Ese proyecto... Porque se pierde o se deja de lado. Sí. Y cuando el rey Felipe le pide, porque todos estaban enviándole cartas al rey para pedírselo durante años, se lo pedía la Y gente. ni el rey, ni el virrey, ni el rey mucho menos conocían Asunción. Para nada, nunca había Ni venido. América del Sur, ¿verdad? Entonces, en el momento que el rey le dice, bueno, esto tiene que hacerse ya, él no mira el manuscrito de Hernandarias. Y entonces, como en ese momento Hernandarias estaba en Buenos Aires, Sí. él pensó que la capital líder era Buenos Aires. Porque le envía Se le desde Buenos ocurrió, Aires la carta. Claro, porque en ese momento le estaba combatiendo la mafia del puerto de Buenos Aires. Y entonces a él se le ocurre hacer el corte hacia otro lado. Y en el corte que él hace hacia el otro lado es cuando se pierde la salida al mar y Asunción deja de ser la capital líder. Y eso corre rápido. Entonces, lo primero, el proyecto original del paraguayo Hernando Arias de Saavedra no fue lo que se consumó. No, para El nada. proyecto de él era hacer que Asunción forme parte de Buenos Aires en el Río de la Plata. Asunción era la capital, entonces, Sí. de todo el Río de la Plata, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, la zona de Guairá, que serían los departamentos de Canindeyú, Pedro Amambay y parte de los estados de Mato Grosso do Sul Sí. y el estado de Paraná actual, que era donde estaba Villarrica del Espíritu Santo, Ontiveros, Ciudad Real, Ciudad Real. etcétera, etcétera, sea una nueva gobernación. Sí, El rey exactamente. hizo una cosa totalmente diferente. Bueno, el rey asumió que lo que pidió el virrey era exacto, era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Porque la idea, al tener una jurisdicción más cerca de esa zona, se podía controlar mejor militarmente. Y entrando ya en la novela, ¿cómo te imaginas cuál fue la reacción de Hernandarias cuando se enteró de este? Fue terrible porque él se dio cuenta que la idea que él tenía del mundo y los proyectos que tenía para gobernar, para pacificar, cambiaron absolutamente. Fue como un enroque. Al comienzo se enoja, se angustia muchísimo porque las cosas se le van de las manos, porque él lo que imaginaba durante todos los años trató de llevar a cabo lo que él imaginaba. Y es una forma de perder mucho geopolíticamente, a nivel de ciudad, a nivel de economía. Se angustió muchísimo, ya iba cumpliendo sus años, ¿verdad? Ya tenía todas las batallas mentales y físicas encima y esto fue como un mazazo. O sea, Hernandarias se percató de que la ciudad donde él nació, que es Asunción, la ciudad donde él vivía, la ciudad donde él se sentía cómodo, y por supuesto Paraguay, porque hay que ser también sincero, Irina, Asunción era Paraguay. Claro, Hablar de Paraguay era concentraba. hablar de Asunción, ¿verdad? No, Sí. Era 100 kilómetros arriba, al norte, al este, al oeste. 100 kilómetros a la redonda de Asunción era Paraguay. Entonces, cuando se hablaba de Paraguay, era prácticamente hablar de Asunción. Esa es la realidad. Sí, y Asunción fue creciendo gracias a él, porque empezaron con las casitas de adobe, de paja, y él creó los hornos para hacer las Cierto. tejas, los ladrillos, dar otra imagen a esa aldea y convertirla en un pueblo, y eso fue importante para los habitantes porque empezaron a sentirse como Claro, más validados. un carácter estamos más señorial, creciendo. más... Totalmente. Claro. Ahora, haciendo ese ejercicio, que lo haces muy bien en tu libro, me gustaría que compartas con la audiencia cuáles fueron las consecuencias para Asunción, para Paraguay, de este desmembramiento. ¿Qué pasó con Paraguay después de esto? Terrible porque la balanza se inclina hacia el puerto de Buenos Aires. Empiezan a tener la hegemonía económica, el poder. Paraguay estaba empezando a crecer por los frutos de la tierra. Al entrar a manufacturar los productos de la tierra, pueden elevar los costos en las ventas. Ya no es el producto bruto, sino elaborado en los tejidos, en las conservas.
en las hamacas, es decir, todo lo que ellos fueron produciendo tenían para comerciar, ya no era más para sobrevivir, sino que ahora podían comerciar con otras ciudades. Y empezó a crecer, pero cuando se da todo este asunto acompañado de la banda del Cuadrilátero, que es la banda mafiosa más fuerte, que toma el control del puerto... Vamos a tomar eso en el segundo bloque. Genial, vos parame y decime hasta dónde. Vamos al segundo bloque. Entonces, Asunción, primero, geográficamente, queda como la única provincia española mediterránea sin costa sobre el mar. Sí. Además queda desproveída de lo más importante, que es el contacto con el mundo exterior. Totalmente. Asunción estaba en el medio de la nada, nadie entraba para Asunción, y ahora que no es capital, mucho menos la gente entraba. Tiene que pedir permiso muchas veces por Buenos Aires y Asunción pagaba impuestos a Buenos Aires para que entren los productos. Altísimos. Ellos crearon, en el puerto de Buenos Aires, crearon impuestos para frenar el comercio de Asunción. Sí. Así es. Y además la entrada de mercaderías. Y lo último, sí, antes del Cuadrilátero de los... Vergara. De los rufianes de sí, Buenos Aires, me gustaría cómo afectó el carácter, porque Asunción, una zona mediterránea, empujada por los bandeirantes a través de lo que es Villarrica, Guairá. Sí, Guairá. Por otro lado el Chaco, que es un desierto que nunca fue zona de nadie, donde estaban los indios salvajes que venían siempre a hacer sus tropelías también en la zona donde estaban los españoles. Asunción se quedó realmente, diríamos, abandonada, perdida en el tiempo. Y al decir sí, de Efraín Cardoso, una madre que parió tanto, que dio tantos hijos, finalmente los hijos terminaron desangrándola a la madre, a Asunción. Sí, es una forma romántica de verlo. Efraín Cardoso, extraordinario. Sí, por supuesto que sí, pero tiene unas causas tan concretas y tan reales como va sucediendo esto, como Asunción, no solamente que es abandonada en ese sentido geopolítico, el poder económico, sino que es la supervivencia feroz que tiene, no solamente con los bandeirantes que vienen a robar, a saquear, a llevarse a la gente, los nativos que también tiene alrededor, claro, belicosos, no nos olvidemos de eso también. No, estamos hablando del Chaco, claro. Y la mafia que le cierra el camino, no sí, sí. Fueron golpes de varios lados. Bueno, estamos en este tema de la corrupción que vemos ahora, de la presión de los parientes, de los amigos, de la imposición, de los nepo baby, como le llamamos acá. Eso ya existía antes, bien sabido. ¿Qué pasaba en Buenos Aires? ¿Cuál es el cuadrilátero de la corrupción en Buenos Aires? Bueno, esa fue la banda mafiosa más fuerte que tomó el control de Buenos Aires. Nosotros sabemos que llegan las familias paraguayas a fundar Buenos Aires. Sí, cuando vienen estos gitanos, Garay trae a la familia. Juan de Garay y Ana Díaz. Sí, llegan aquí a Buenos Aires, pero inmediatamente comienzan a llegar españoles, lusitanos, portugueses, judíos, que quieren hacer negocio y no quieren pasarla mal, quieren vivir bien, de una manera rápida. Y entonces desplazan a las familias originales hacia las periferias mediante amenazas, asesinatos y robos, y ellos toman el control de Buenos Aires. Los primeros pobladores. Sí, pero son llevados a la periferia mediante amenazas, y los que en realidad son los descendientes actuales de los porteños son esos lusitanos, españoles, portugueses, judíos que tomaron el control, y sus familias tomaron el control, y toda la actividad política y económica. Entonces el puerto de Buenos Aires se volvió una zona cosmopolita, una zona... Total, y creció con todo, claro. Creció, tuvo su oportunidad de crecer. Le dio un aporte de ciudad y... Sí, era la que llevaba el control absolutamente. Se desarrolló mucho más que Asunción, entre paréntesis, sí, por supuesto, sí, por su ubicación. Negocios, en todos, y siempre poniendo barrera de aranceles hacia los productos de la tierra o manufacturados que venían de Asunción. Vos contás
cuentas en tu libro, en la historia novelada de Hernando Arias de Saavedra, de que el contrabando varias veces lo destituyó a él. Él se enfrentó al contrabando, se plantó. Sí, fueron enemigos declarados de uno de los cabecillas de la banda, que era Juan de Vergara, y es una... Funesto. O sea, que cuando uno lee, le tiene rabia a este Juan de Vergara. Quiere decir que está bien presentado. Sí, no, si está bien presentado. Sí, la verdad que yo lo quería triturar a Juan de Vergara. Es terrible. Y nunca moría, parecía un gato, tenía 7 vidas. Se salvaba siempre. Y tuvo una vida más larga que Hernán Arias, inclusive. Sí. Vivió con lujos, siempre robando, era esclavista de negros, con eso hizo muchísimo dinero, y con los barcos que venían de contrabando con productos más finos, más refinados que los productos de Asunción. Entonces Asunción no podía competir con eso. Hay un hecho que me gustó muchísimo porque hace rato que estoy investigando. Hay en Asunción una zona que se llama Viñascue. Sí. ¿Conoces? Sí. Siempre quise saber por qué el nombre de Viñascue. Y a la conclusión que llego es porque ahí había un viñedo. Bueno, leyendo tu novela, tuve que entrar y leer. Yo pensé que era más cerca del Paraguay independiente de 1811, la época del viñedo, la época de la Revolución de Mayo de 1811. Pero leyendo el libro, me doy cuenta que Paraguay tenía 2 productos muy buenos en esa época. El vino, la uva. Tenía muy buen vino que luego fue reemplazado cuando se crea Córdoba por el Tucumán, por el vino del Cuyo. Sí, sí. También llegaba del Perú, en contrabando. Que le desplazó al vino paraguayo. Sí. Y el otro producto era, sin lugar a duda, el tema del cuero. Luego aparece la hierba. La hierba no fue un producto original porque era perseguido. Sí. ¿Cuál era la posición de Hernando Arias de Saavedra con respecto a la hierba mate y con respecto a lo que él pensaba o qué percepción tenía él de los nativos? Bueno, de la yerba mate empezó a prohibirla porque él miraba que los nativos al comienzo, después los criollos, después todo el que estuviera por ahí, paraba el trabajo, la actividad para ponerse a tomar mate, y además en las iglesias, cuando iban a rezar, se extrañaban que los nativos salían muy seguido y se preguntaban ¿qué les pasa? ¿Les aburre? ¿No les gusta? No, es que tomaban mate y tenían que ir a orinar. Y entonces ellos empezaron a observar un comportamiento extraño que nunca habían visto y dijeron, esto tiene que ser algo terrible, algo malo. Pensaron que era diabólico. Y justamente quien decía que era diabólico, sobre todo, y esto consta, era Hernán Arias. No le porque gustaba dice, para nada. cambian su carácter cuando toman mate. Habrá notado la energía, y claro, él no tenía manera de comprobar, pero después va a venir Antonio de Montoya y lo va a rebatir y va a mostrar, no, el mate es un motor del comercio y es saludable. Fíjate qué interesante. Llevaron a Perú incluso para que en Perú, en Lima, hagan el análisis y puedan comprobar que esto era satánico. Era satánico. Esa escena cuando están con el inquisidor y que le obligan a un secretario que la tome. Pero Hernán Arias, que era inicialmente contrario, al final se vuelve una persona que no lo puede evitar. No lo puede evitar. No lo puede porque evitar. Los españoles se casaban con las indias, tenían hijos y esos hijos ya seguían con el hábito del mate. Agarraban los hábitos de la tierra totalmente. ¿Vos podés concluir que el mate es entonces paraguayo? Es un tema no, ahí te golpeé. Tan polémico. Ahí te golpeé, fue un golpe bajo. Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Sabes que yo creo que según Carvegaglia, ¿le conoces al historiador argentino? Sí. Él dice que la primera referencia del mate se tiene de Paraguay. Y que lo constató Montoya, Antonio Montoya. Entre sus investigaciones y el legado de información. Él dice que el Ilex paraguayensis es originario de la tierra. Eso ya fue Bertoni, ¿verdad? Fue antes de Montoya. No, pero el nombre de Ilex paraguayensis lo puso Bertoni. Sí, pero Montoya lo... No, estamos hablando de 1609, 1610. Un poquito más. Estamos hablando de hace más de 400 años, ¿verdad? Sí. Yo no quiero polemizar, pero quiero decir públicamente que todos los artículos, todos los libros de la época, incluso historiadores argentinos como Carvegaglia, reconoce que el origen, la primera referencia, ¿sabe cómo se llamaba? A ver. Yerba Paraguay.
Ay, ahí lo dice todo. Pero también Hierba Paraguay. tengamos en cuenta que en realidad los primeros que la consumen son los nativos. Obvio. O sea, podríamos Obvio. decir que la hierba paraguaya no es ni paraguaya, ni argentina, ni uruguaya, es de los guaraníes. Pero dejen, no eso. Ustedes eran charrúas. Ustedes le echaron, le mataron a todos los Sí, españoles. es Ustedes eran cierto. bravos. Es verdad. Los uruguayos eran bravos. Eso lo hicieron Bueno, los criollos, sí. ¿cuál era la opinión de Hernandarias respecto a...? Porque hay un trato, una relación que realmente es de odio-amor, pero muy fuerte a tal punto que están juntos durante toda la novela con Eraxí. Uy, bueno, es que Eraxai, porque es el Perdón, nombre Eraxai, Cuom, perdón, sí, perdón. y no es fácil de pronunciar, es un personaje en el que yo muestro cómo es el proceso de la transculturación, es decir, qué pasa con los nativos que tienen conciencia de sí mismos y que sienten valor por lo que son y sus tradiciones, y se tienen que enfrentar con otros que le dicen, no, lo que vos crees no existe, tu Dios no existe, las virtudes de los hombres de ahora son estas, no son las tuyas. Y es una persona que no acepta, Se sintió no acepta ese avasallado. cambio, se sintió terrible, es un personaje que sufre mucho, y Hernandarias lo trata de convertir en todo momento. ¿Pero por qué? Porque Hernandarias en su fuero íntimo está convencido de que el tipo de hombre que tiene que existir para sobrevivir en este nuevo mundo son los ideales que él trae, que en buena parte son los ideales españoles católicos, ¿verdad? Y hay un choque, una tensión entre ellos que está en toda la novela hasta el final. A mí me cuestionó mucho, licenciada, porque Eraxai se fue, estudió en Córdoba, era un buen alumno, era aplicado, quisieron aprovecharse incluso Totalmente. sexualmente como un objeto sexual, lo quisieron utilizar. Se salvó de todo eso. Y al final le dice, Eraxai, está acá en Córdoba, la culta Córdoba. La culta Córdoba. Estás acá en la culta Córdoba, sos libre, estudiar lo que querés, salir cuando querés. Sí, pero no estoy satisfecho, yo no estoy en mi medio, en mi hábitat, en la selva. Yo quiero estar en la selva. Eraxai deja un mensaje acá. Totalmente. Deja un mensaje de que los españoles vinieron a invadir un territorio que era de ellos, a imponerle un dios, a imponerle un idioma y a imponerle una costumbre que ellos no tenían o no querían. Además, la idea de a dónde nos vamos después cuando morimos, ¿verdad? Es decir, caramba, no existe esa idea del más allá del nativo, hasta eso. Es decir, es desarraigarlo de una manera tremenda, muy interna, y es lo que yo quiero transmitir con este personaje, porque no fue tan fácil tampoco de, bueno, vinieron los españoles y tan dócilmente los nativos se entregaron y dijeron que sí. O sea, esto se muestra también cuando viven en las provincias. Muchos nativos que entraron a las provincias aceptaban a los dioses, pero seguían manteniendo a la vez sus creencias. No es tan fácil desterrar las creencias y la noción de uno mismo de un día para el otro porque vengan y te lo impongan, porque era una imposición igual, aunque Pero nadie era acepta pacífica. eso, hoy día nadie acepta. La evangelización es una imposición. Claro. No, mira, yo tengo mi punto de vista. A ver, Yo creo que en el caso de los jesuitas y de los franciscanos, que son probablemente los únicos casos en toda la religiosidad de América Latina, en donde se hace una inculturación. Me encantó que haya señalado cuando de repente a Antonio Montoya le clavan con una flecha En y el no pie. puede moverse. Él dice, qué lástima que no puedo comunicarme. Y él es el primero que comienza a escribir en guaraní. Los jesuitas, los franciscanos primeros, los jesuitas después, para enseñar el evangelio, primero tuvieron que aprender el guaraní. Ellos se inculturizaron. Luego de haberse inculturizado, luego de haber aprovechado ellos el idioma guaraní, ahí ellos transmitieron la religión católica, que era una cuestión sine qua non de parte. Fue uno de los motivos para que Paraguay quede sin la costa sobre el mar, porque no había forma de llevar a darle la confirmación a los que vivían en la zona de Villarrica del Espíritu Santo. O sea, cuando venían los españoles, Irina, y lo decís muy bien en el libro, tenían que traer progreso, desarrollo,
pero tenían que traer la religión católica. Totalmente, venían a evangelizar, era la idea. Y los que lo tomaban, los encomenderos que los tomaban para trabajar, se les daba una tierra, pero ellos tenían que venir con la misión de que tenían que evangelizarlos, por supuesto. Si yo hoy, después de haber leído tanto tiempo, Irina, para tu trabajo, incluso me contás que estás ya ahora en la tercera y última parte del libro, ¿cuál es tu reflexión con respecto a la civilización que trajeron los blancos de España con respecto a los pueblos originarios? ¿Qué pensás? Bueno, en un minuto, porque tenemos que ir al corte. Siempre se pierde cuando se gana algo. Qué bueno. Se ganó una civilización nueva, diferente, una forma de ver el mundo, unos valores nuevos, pero se perdieron otros riquísimos. Una civilización, una idea cultural, le come a la otra. Sí, es cierto, tal cual. ¿Sí? Pero nosotros tenemos actualmente esta riqueza del mestizo, del sobreviviente, de aquello tan ancestral y valioso en el guaraní, que se ha mantenido y que es lengua oficial. Lo que te decía, por la inculturación, eso se lo debemos a los religiosos, a los jesuitas y a los franciscanos. Antonio Díaz de Montoya fue el primero en escribir en guaraní. Después fueron los franciscanos y los jesuitas. Sí, le debemos eso. Si hoy no hubiéramos tenido jesuitas y franciscanos, no hubiéramos tenido guaraní. Iba a ser todo español. Ahora, respecto a... vamos al corte, porque a lo mejor te va a llevar mucho tiempo. Te hago ya la pregunta ahora. Desde tu punto de vista, Irina, con respecto a los jesuitas, a la relación que se tuvo, Hernando Arias de Saavedra era un revolucionario. Él quería que los jesuitas vayan adelante. De hecho, tenía muchos amigos jesuitas. Sí. Su propio hermano era jesuita y estaba en Córdoba, Hernando Arias de Trejo. Sin embargo, él también peleó por una universidad y no se le dio la universidad. Sí. A la vuelta de estos consejos comerciales avanzamos con este tema: tierra, división, fragmentación de la de la provincia gigante de las Indias. A todos los amigos que nos están viendo en sus hogares, les recordamos que al terminar este bloque, en 4 minutos, la licenciada Irina Raffles va a sortear y va a entregar a los 2 agraciados el libro, las personas que fueron sorteadas. Así que, por favor, estén atentos. Hernando era una persona que estuvo en el momento equivocado, pidió una universidad para Paraguay, pidió la presencia de los jesuitas, pidió un colegio en Asunción, construyó templos, hizo casi toda la iglesia que tenemos en Asunción, en Buenos Aires, y sin embargo se lo acusa de ladrón, se lo acusa... No, hay pruebas para demostrar que no. Pero fue acusado y fue preso, estuvo preso. Ah, bueno, pero detenido. esos fueron trampas de la banda del Cuadrilátero. Le hicieron muchas trampas, maneras de hacerlo caer, porque lo querían sacar del medio. ¿Sí? No les permitía hacer tranquilos las maniobras de contrabando, porque Hernandarias les estaba detrás todo el tiempo. Él era un hombre de acción, y además de que, a pesar de que era estadista, era también un hombre militar. Entonces se iba con todo. Era un héroe, se peleaba con todo el mundo. Era valiente y era verdad. Lo que no podía conseguir con las leyes, lo conseguía con las armas, con los puños. Y era así. Bueno, y con la espada. Y con la espada, totalmente. Él quiso fundar un estudio superior más allá de las escuelas básicas, que eso sí tenía Asunción, y no le permitieron en ese momento, porque no veían con buenos ojos que los criollos se educaran y llegaran a estar al mismo nivel y pasaran a los españoles. Ese era el pecado. Sí. Tenían que seguir estando allá abajo. Sometido. Sí. Decía un gobernador que con los criollos no hay nada, con los mestizos menos.
Y con los indios ni qué decir, no son ni ciudadanos, no son ni seres humanos, de una forma muy despectiva. La única excepción era Hernandarias. Según decía, el que vino después de Hernandarias cuando terminó su mandato en 1618. No recuerdo el nombre. Me voy a acordar enseguida, pero de forma muy despectiva. Finalmente, la caída de Asunción. Asunción Sí. se ve profundamente perjudicada. Paraguay se ve profundamente perjudicada con esto. El contrabando que ingresan los lusitanos, los mamelucos, desde la zona este para nosotros, Sí. oeste para ellos. El doble peaje que nos cobraba Buenos Aires y después Santa Fe. Sí. Para poder ingresar producto, para Pagabas poder por sacar todos lados. producto. El hecho de tener el Chaco, una zona rodeada por También, gente sin claro. cultura. Paraguay realmente estuvo destinado al fracaso. Y sin embargo, subsistió. Subsistió. Fue enfrentar demasiados frentes de ataque y subsistió, por algo subsistió. Quiere decir que ahí hubo gente fuerte, heroica, por Claro. algo subsistieron. A pesar de todo lo que estamos diciendo, Asunción subsistió, ¿verdad? Y le sacaron su producto estrella, que era el vino, el cuero en esa época. Sí. Y vino la hierba, el oro verde. Vino el oro verde. La Justamente, hierba. que eso fue lo que le permitió ganar comercio. Pero ¿sabes qué es un tema que en tu novela está y que muy poca gente comenta? Que trajeron los españoles. ¿Qué trajeron los españoles? El primer producto que citas en tu libro es Recordame. No. cáñamo. Ah, el cáñamo para los tejidos. Puede ser, Sí, pero cuando tejido, tenía flor el maca. cáñamo es bueno, el cannabis. también, sí, claro. También claro. cuando... Pero que no es tan fuerte, Bueno, es un tipo de planta que no es tan fuerte como la que conocemos. pero es el cannabis. Sí, y se utilizaba medicinalmente No, y tal vez... es el cáñamo que la recreación. los españoles utilizaban para sus piolas en el barco. Sí. Pero cierta parte de la planta se podía flor, transformar en otra cosa, claro. Entonces era una sustancia psicotrópica. Sí. Y uno de los motivos, porque en una parte de tu libro dice que estaba volado, es por el cannabis, por el cáñamo, por la planta de cáñamo Hernandarias, que que trajeron. estaba tan en contra de los efectos nocivos de la yerba mate. Y bueno, en una de pero esas tenía calles el cannabis. Sí, es verdad. Que trajeron los españoles. Es cierto, es verdad. Bueno, mira, fue pequeña contribución. Muy bien, ¿eh? Pequeña contribución de los españoles. españoles. Sí. Bueno, vamos a pararnos, te invito. Muy bien. Vamos a sortear estos dos libros. Antes, si podemos tener ahí la pantalla, por favor, atrás. Ahí va a aparecer los nombres, licenciada. A ver. Y cuando vos digas, pará y después... Allí. ¿Cuál? Ahí está, Gladys Peña. Muy bien. 790-158, Gladys Peña. Bueno, es la número 1, ¿verdad? Que es la primera. Me gustaría participar. Acordate del porque sorteo. tenés que poner el nombre Gladys. Gladys Peña. Bueno, Muy el bien. segundo, por favor. Ahí. Dice Karim Dakak. Dacac. Ok, Karim Dakak y Gladys Peña. Bueno, nosotros también tenemos un regalo para vos, licenciada. Oh, a Este ver. es un regalo de los buenos amigos de Indega para que vos veas el oro verde, Bien, pantano, Muy bien. yerba mate, pantano. Qué Este es gusto. para vos, cuñá guapa. Ah, también. Mirá un Qué poco. gusto, hablando del oro verde. Mirá un poco. Todo Hierba esto para compuesta, mí, qué maravilla. cocido, todo esto para vos, Cocido para que para te acuerdes de los guaraníes y que la hierba es paraguaya. Ahora Y voy a dentro decir, de la sí, hierba paraguaya, esta en particular, la hierba Indega, es la mejor hierba qué del país. gusto. Para que Qué ya rico. comienza el invierno y para que tenga siempre un Para mate. ahora mismo, todo esto, qué maravilla. Sí, una Muchísimas gentileza. gracias, agradezco. Indega. Gracias, licenciada, Un muchas gracias. placer aquí. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Estuvimos con la licenciada, ahora vamos a unos pequeños consejos comerciales y a la vuelta estábamos con el precandidato a presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, Alcides Riveros. Bueno, estamos de vuelta, nos acompaña Alcides Ramón Riveros Candia, candidato a presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, presidente, intendente, cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Y muy buenas noches a toda la audiencia. Alcides Ramón Riveros Candia, 2 veces intendente de Fernando de la Mora,
actual miembro del directorio y ahora candidato a presidente del directorio. No soy miembro del directorio. Ah, no sos miembro del No, directorio. no soy miembro del no sos directorio. miembro. Entonces ahora la pucha. Lo tuyo sí que es una vez. Sí. De una vez a la presidencia del directorio. Sí, fui presidente de comité convencional, fui concejal municipal, intendente municipal. Eso Pero miembro del directorio la primera vez. sí, miembro del directorio la primera vez. Ah, muy bien. Y ahora te presentás para miembro del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Las elecciones son este domingo. Me gustaría, en primer lugar, saber, como siempre, tus propuestas, tus proyectos, por qué la gente debe votarte. Bueno, nosotros queremos realmente buscar la unidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, que hace mucho hemos perdido esa institucionalidad, que hemos recuperado esa institución del partido, realmente donde el partido se pueda fortalecer, que sea un partido que pueda debatir ideas, que sea un partido con una línea pragmática, con recuperando su identidad, con visión de futuro, y que también un partido, no solamente un partido opositor, sino sea un partido que defienda los intereses de los ciudadanos paraguayos, que es lo que realmente necesitamos. Y el partido realmente se ha separado hace mucho tiempo de la ciudadanía no se siente representado por el partido. Y nosotros vamos a buscar otra vez que el Partido Liberal Radical Auténtico defienda los intereses de los ciudadanos paraguayos, presentando propuestas de alternativa de solución a los problemas que existen a nivel nacional. Y en tu recorrida, Benjemonguetao lo mitad, Paraguay Tuizacuepa, él lo mitad vean de la... Lo mitad y votar la unidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, pero respetando, con reglas claras. Allá, y Catujanguaycha, lo mitad ni unija, lo mitad ganase la poder 2028. Hoy di percepción de la ciudadanía entera de que en el 2028 puede haber un cambio real. Pero también la gente quiere que se le respete al Partido Liberal Radical Auténtico. Es el partido de oposición. ¿Qué quiere decir eso? Y el partido de oposición más fuerte de la República del Paraguay. No hay dudas. No hay que ningunear, hay que hacer institucionalmente las cosas. O sea, la gente pide entonces dos cosas por lo que vos me estás diciendo, intendente. Pide la unidad y dentro de la unidad, una unidad con los otros partidos, que el Partido Liberal sea respetado. Claro, que sea el que lidera la oposición paraguaya Lidera la oposición. y el que pueda articular esa unidad dentro de la oposición, ¿verdad? Y porque realmente lo que se va a dar el próximo 7 de junio es que por primera vez un presidente del partido no va a ser candidato ni a presidente de la República ni a vicepresidente de la República. Y eso va a contribuir muchísimo para que también de alguna manera se pueda articular dentro de la oposición paraguaya. Es interesante, muy pocas veces, porque siempre el hecho de ser presidente del partido es una vitrina muy importante. Uno se está exponiendo, se está mostrando a la ciudadanía. Y lo lógico y natural hubiera sido, ¿verdad?, que el que fuera presidente del partido también se lance al cargo más importante, que es el cargo de presidente de la República. Pero vamos a cambiar la jugada. Ahora vamos a tener un presidente del partido que pueda liderar la oposición paraguaya y que pueda ser el presidente de la victoria en el 2028 de la oposición paraguaya y que podamos llegar realmente al poder. Pero para llegar al poder hay que dejar de lado los caprichos, hay que dejar de ser egoísta, tampoco hay que ser soberbio, hay que ser humilde y conversar con todos los sectores. Lindo, te tengo que reconocer que fue una decisión muy importante, porque a veces se da el caso, ocurrió conmigo, ¿verdad? Yo fui presidente del partido y después del triunfo, el 20 de abril, me quedé hasta más o menos finales de julio y tuve que pedir permiso en mi condición de presidente del partido para poder asumir la vicepresidencia, porque la Constitución te inhabilita que tengas otro cargo, ¿verdad? Entonces, me parece muy bien tu jugada y creo que eso hay que resaltar. Ahora, dejando de lado el tema partidario, va él a lo mitad de Miñandú, va él a lo mitad de Mijazán, va él a lo mitad de Iandela, Salud, Ojola, Hospital Cuera, Oñatendé, o recibir las útiles escolares, merienda, Ñandú, poner lo mitad. ¿Hay quejas, hay aprobación del gobierno? ¿Qué es lo que... No, hay muchísimas quejas, hay un hartazgo de la ciudadanía. Por eso te hablo de una percepción ciudadana que en el 2028 va a haber un cambio real. Creo que se da lo que se daba en el 2008, pero con la diferencia de que en ese momento había una voz unánime sobre una persona, ¿verdad? Y nosotros hicimos un acuerdo institucional en ese momento, ¿verdad?,
Es diferente ahora. Ahora no existe todavía la persona donde todo el mundo pueda apuntar y decir, esa persona va a ser presidente de la República. Con esa diferencia. Pero hay un hartazgo de la ciudadanía de aquella, como ocurrió aquella vez. La gente se queja mucho de que en los hospitales no hay remedio, que tampoco siente la seguridad dentro de nuestro país. Tampoco se le acompaña mucho a los productores. Hay muchas quejas en el interior del país y hay muchas familias que pasan hambre cada día. Y en ese sentido, lo que más piden es trabajo, seguridad, salud, educación. ¿Cuál es tu ranking? La salud. Salud. La salud. Extraña mucho lo que fue el gobierno en el 2008, en el tema de salud en especial, ¿verdad? Siempre se acuerda la gente de ese momento. Y creo que nosotros tenemos que, como partido político, también tener de alguna manera propuestas para la salud. Creo que el partido ya no puede solamente dedicarse a oponerse en el Parlamento, sino tiene que tener un equipo que trabaje sobre propuestas concretas de la salud para que de ese modo sus parlamentarios puedan presentar proyectos que beneficien al pueblo paraguayo. O sea, suponiendo o presumiendo que Alcides Riveros gane estas elecciones el próximo domingo, cuando asuma, vos vas a instalar un gabinete en la sombra en el directorio. Voy a instalar un gabinete en la sombra y no solamente en salud, sino en el tema de obras, en el tema de seguridad. Ese es el primer trabajo que vamos a hacer dentro del directorio. Y también hacer un llamado a todos los líderes importantes, a las personas que tienen mucha experiencia, porque habrán tenido sus aciertos, pero también tuvieron sus errores, pero aprendamos eso para no cometer más. Está bien, yo creo que es importante, siempre el partido de oposición tiene que tener un gabinete en la sombra, desde luego que tiene que tener expertos en cada área para poder tener una posición no solamente de crítica, sino también de propuesta. Y el trabajo con los parlamentarios también se va a dar dentro de esa temática, ¿verdad? Sí, vamos a conversar con todos los parlamentarios, respetando realmente que no hay un mandato imperativo, pero vamos a dialogar y coordinar con ellos lo que el partido pueda proponer y que pueda proponer como proyecto de ley para poder ser estudiado en el Parlamento. Y con esos parlamentarios correligionarios que están domesticados y que se separaron del partido, ¿hay una propuesta para ellos? Nosotros tendríamos que hablar y poner reglas claras, ¿verdad? Y el que quiera estar en el partido es... Para mí, yo no entiendo, o será que no entiendo, la gente se candidata para diputado, senador, concejal municipal, departamental, gobernador, intendente, y ahí sí acepta el estatuto partidario. Pero cuando llega a esos cargos, algunas veces la mayoría, no respeta el estatuto partidario. Sí, cada uno y coñacare. Y yo creo que también de alguna manera, doctor Franco, es una responsabilidad del presidente del directorio, que tiene que buscar de alguna manera aglutinar y convencerle a esa gente que ese no es el camino. Está bien. Y bueno, el domingo son las elecciones. Veo que según aparece algunas... Nosotros vimos alguna encuesta por ahí que tenía la producción que apareció en las redes sociales. No sé si tenés eso listo, Iván. Sería bueno mostrar un poco eso. Si no tenés ahora a la vuelta del corte, a la vuelta del corte. Entonces a la vuelta del corte te iba a mostrar por una encuesta que encontró la producción. ¿Vos hiciste una encuesta, mandaste a hacer una encuesta? Sí, nosotros mandamos a hacer una encuesta. ¿Cómo te dan los números? Nosotros estamos casi al 51-52%. Ya tiene, vamos a pasar por favor. Mira, porque estoy intendente, esto encontró la producción y esto... 51,1, ¿coincide con los datos que tenés vos? Casi coincide con los datos que tenemos. ¿El tuyo cuánto es? 52% aproximadamente. 52. Sí. Ah, bueno, la misma cosa. Entonces coincide perfectamente. Y en el caso en que gane las elecciones, le vas a llamar inmediatamente a los otros contendores para que trabajen contigo en el directorio. Claro que sí, le vamos a llamar a todos, ¿verdad? Por el sistema de elección, ¿ellos forman parte del directorio? Forman parte con este nuevo cambio de estatuto partidario, la chapa que lleva más del 10%, el candidato a presidente se convierte en miembro del directorio por primera vez. O sea, no tiene que hacer 10% del total de los votos. Entonces van a ser miembros, van a formar parte. Si es que llegan todo lo que llegan al 10%. Ok, lo que tienen menos ya no llegan.
Los que no tienen llega no son miembros del directorio. Muy bien. Me permití unos consejos comerciales breves y retornamos. Retornamos luego de estos consejos comerciales con Alcides Riveros, candidato a presidente del directorio del Partido Liberal. Llegó la temporada de mate pantano, menta, boldo, cuñaguapa, todas las variedades. Muchas gracias. Especial para hoy, para la patrona. Muchas gracias. Bueno, ¿tenés una posición con respecto al tema de las máquinas de votación? Sí, yo creo que el partido realmente tiene que de alguna manera tomar el toro por las astas. Desde el principio hay que hacer los controles, no solamente ahora, no solamente en épocas electorales. No puede ser que aceptamos la máquina para cuando nosotros ganamos y cuando nosotros perdemos está todo mal. Tenemos que buscar un punto intermedio y creo que también es fundamental de que sepamos de que si nosotros vamos a cambiar el tema de la máquina de votación y si va a ser en papeleta, automáticamente eso significa volver a la lista sábana otra vez. La lista abierta no se puede hacer con otra metodología. Pero hay que cambiar la ley ahí, ¿verdad? Hay que cambiar la ley, sin que se cambie la ley no se puede hacer nada. Es la misma cosa del sobre 4, se tiene que cambiar la ley para abrir el sobre 4. Espera un poco. Eso sí no lo sabía. El sobre 4, la ley actual no permite que se abra. No permite, dice que si se abre el escrutinio en otro lugar que no sea en el mismo lugar, automáticamente que anula las elecciones. Por eso es más o menos, no sé, es dual lo que plantean alguna gente. Pero mira, yo estuve varias veces haciendo el trabajo en la justicia electoral y ahí se pide siempre el sobre 3. Hay un sobre 1, sobre 2 y se pide el sobre 3 para desempatar, porque vos podés tener un sobre que tenga un dato, podés tener el sobre 2 que tiene otro dato y el sobre 3 te desempataba. Entonces estaba bien establecida la función y siempre vos hacías el escrutinio, o sea, el juzgamiento hacía en el local de cada circunscripción electoral. Así mismo. En cambio, el sobre 4 ahora no se utilizó y el agravante que en las urnas, en la máquina de votación, mejor dicho, se llevaron el día siguiente a la Argentina. Hay muchas dudas respecto a ese tema. Hay una duda que se instaló. Y vos, como Alcides Rivero, ¿estás confiado? ¿Vos te vas? Yo estoy confiado del momento en que cuando gane la presidencia del directorio, lo primero que voy a hacer es buscar los mecanismos de control, de seguridad, para darle la seguridad no solamente al afiliado del Partido Liberal, sino a toda la ciudadanía paraguaya de que realmente no se puede hacer ningún fraude con esas máquinas. O sea, hablando mal y rápido, entonces vos estás ya con este sistema de máquina de votación y cuando asuma la presidencia, en caso de resultar ganador, vas a hacer un trabajo para investigar si costo-beneficio, riesgo-beneficio, es creíble esta máquina actual. Con gente especializada en el tema. Aún sabiendo que el entorno del presidente de la República está dentro de los que administran este sistema. Aún sabiendo, pero viendo realmente con un informe técnico, que realmente el partido desde el primer momento ya pueda estar estableciendo medidas de seguridad sobre ese tema. Creo que nuestro problema fundamental, los opositores siempre son el control electoral que hacemos. En las mesas. En las mesas. Hay unos 80 ciudades donde nosotros tendríamos que hacer un control electoral más exhaustivo y también más riguroso, donde en 80 mesas, no sabría decir si se nos carga o qué, pero realmente 80 distritos donde perdemos realmente por una gran cantidad de votos. Departamento de Paraguarí, Cazapaz, y en la mitad, Viento Norte, Chaco Paraguayo. Ibarreté, Chaco Paraguayo también. Chaco Paraguayo también. Sí. Y ahí también es importante. Canindeyú también. Canindeyú. Son 4 departamentos bien identificados entonces. Y nosotros hicimos un estudio sobre eso y tenemos bien identificado, así también como tenemos bien identificados los distritos donde puede ganar el Partido Liberal el 4 de octubre. A ver, hoy estamos lunes, el 7 de junio, domingo, a esta hora ya vamos a tener un panorama claro de las elecciones internas. No es lo que vos esperás, porque me imagino que tu aspiración como presidente electo, en el caso de ser ganador, es que gane el Partido Liberal las elecciones del 4 de octubre y no la del 7 de septiembre. Pero suponiendo que estemos ya en las elecciones del 4 de octubre, ¿cuánto distrito es tu aspiración como presidente de que se puede capturar el poder municipal? El Partido Liberal Radical Auténtico tiene posibilidad de ganar en 129 distritos.
129. con afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico. 129. 129 distritos. Nosotros, nuestro objetivo es llegar a 100. Nunca llegó el partido en sí a 100 distritos. Nuestro objetivo es llegar a 100 y que con la oposición podamos llegar a 120. Para eso tenemos que hacer un trabajo a partir del 7 de junio con todos los partidos de oposición, porque hay 72 ciudades donde existe más de un candidato de la oposición paraguaya. Lo que quiero decir es que tenemos que practicar ya la unidad ya para el 4 de octubre con mira al 2028. Pero vos decís 129 distritos donde con los votos liberales ganar, quiere decir que esta es que la colocó. No, se gana tipo, te voy a dar un ejemplo que nos toca muy de cerca, Fernando Lamora. Pero esta es ya de vehículo. Claro, pero ya ganó alguna vez el partido en algunos lugares. En 129 distritos, hay muchos distritos. O sea, se gana por el perfil del candidato. Por el perfil de candidato que hoy en día... Por la estructura del partido. Por la estructura. Ah, ahora sí. No, la verdad que no entendí, por eso te pregunté otra vez. Yo veo, intendente, que la oposición puede capturar Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, ciudades importantes del departamento central. Ojalá se vuelva a ganar, por ejemplo, Fernando de la Mora, ya que vos estás acá. Y eso le va a dar una gran chance al partido de frente a las elecciones del 2028. Creo que sí, doctor, pero creo que nos equivocamos muchas veces en no potenciar a los intendentes. Creo que tenemos que trabajar más de cerca con los intendentes municipales de la oposición y los concejales municipales, porque son realmente los líderes del distrito y del departamento. Y con ellos hay que trabajar de cerca y darle su lugar, y también que ellos puedan seguir una línea política tanto del partido y de la oposición paraguaya. Con eso vamos a fortalecer muchísimo y vamos a tener una base fundamental. Vos sos 2 veces intendente, ya dijiste concejal, sos presidente de la coordinadora de intendentes liberales. ¿Vais a andar en Bapota, la icon de presidente y Catujanguán, en Boguá por la Junta Municipal Intendente Cuera? Para hoy tú y Sacueve. Oré, doctor Laroya Posea, en primer lugar, después del 7 de junio, lo conformase la comité Cuera. Jape comité conformación, pero Roya Poseti invitación especial a los candidatos a intendentes y concejales y darle la línea del partido a seguir. Catujanguaisa, Upe y Ñañe por un marón va apoyo en 10. Apego doctor Yupilo mitad de intendente o de concejal a Oicoña Cane. Alguna vez Upeña no importaba y más yo la partido Oico. Jape aña niña Mombaretea en Catujanguaisa, Upeisa ahí lo mitad en Bareteca, uno y distrito y Tababe. Porque Upecha mandeña guajeta oñón 10 para la poder ver. Pero se ha calculado de que en el directorio Hasha de Cota Beteín secretaría está intendente Cue, concejal Cue y Catujanguanza como te combo el mitad y Catujanguanza, y claro, es para la función de la Junta, es para la función de la intendencia, es modelo y o ya por Ajanguán las cosas, o sea por Ajanguán tapé por Ari. Oreu, pero ya posee desde el directorio y Catujanguanza intendente oía o es acá y la Oyapoa magmave Oyaposeti canal de comunicación con los afiliados del Partido Liberal y con toda la ciudadanía. Catuanguacha, por ejemplo, ore intendente Orqueta Oyapojina Coacombay, ore concejal Cuera y Peixa Oromba Pojina Orqueta, por decirte un ejemplo. Está bien. Ahora estuve yo la semana pasada, me invitaron para la inauguración de una radio, la Radio de la Libertad, Alom. Y creo que es un canal importante, las redes sociales, hay varios elementos que tenemos ahora como para publicitar Emozarambijahuá, para que todo el resto pueda saber cuáles son las políticas exitosas en función de gobierno municipal. Y de una vez por todas también a tener una página web donde se rinda cuenta mensualmente de los recursos que recibe el partido y de lo que gasta, ¿verdad? Para que termine de una vez por todas esa desconfianza que hay por todos los administradores. Entonces hay que buscar la transparencia de esa manera para que nosotros el día de mañana podamos exigir eso en otro lugar. O sea, vos estás adelantando que en el caso de que en de la mitad la Yerovia, vos vas a encargarte de transparentar los gastos del partido. Sí, voy a encargarme de transparentar los gastos del partido, tanto en los ingresos y en los egresos. ¿Está bien? Para que la gente sepa, y también potenciar el Instituto José P. Ullari
de modo para cursos de capacitación, tanto también para los intendentes o para otra gente, y buscar la manera de alguna vez convertir en alguna universidad también para que los jóvenes liberales puedan asistir ahí. Está bien, interesante. Muy interesante. Bueno, y estamos hablando de tus proyectos. Y ahora, dentro de estas elecciones del próximo domingo, las relaciones con los otros candidatos, Eber Villalba, Dionisio Amarilla, Herminio Ruiz Díaz, ¿y otro candidato? El señor Alfredo Jaeli. Alfredo Jaeli. El señor Abel Villalba, si mal no recuerdo. Abel Villalba. Abel Villalba, Abel González y Marlene Orue. Ah, Marlene Orue. También Sí. ella es candidata a presidente. Sí. ¿Tenés relación con ellos? ¿Suelen Yo no hablar? tengo ningún problema con nadie, no trato. Pero no estuviste en contacto con ellos. No tuve contacto. Suelo conversar con el señor Eber Villalba de vez en cuando, con el senador, pero sin ningún problema, no tengo un problema. No tenés problema. Con nadie no tengo un problema. Además, vean, tienen que ir a Jaiba ya. No se añade más, vean, ni llevar allá. ¿En dónde a Ucuande ahí la liga ya? Bueno, consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con Alcides Riveros, candidato a presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, estamos de vuelta ya en esta parte final de la programación del día de la fecha, 1 de junio del 2026, con el intendente actual de la ciudad de Fernando de la Mora y candidato a presidente del directorio. En el caso de que siempre resultes electo presidente, vas a tener que administrar las elecciones municipales inmediatamente y después vas a tener que liderar el proceso para las elecciones generales del 2028. Y lo único concreto, lo único cierto, es que ese 15 de agosto va a jurar un solo hombre, varón o mujer, como presidente de la República. No van a poder jurar dos. Va a jurar uno solo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es tu esfuerzo, licenciado Alcides Riveros, para que dentro del partido primero y en la oposición después se logre un gran consenso e intentar producir una nueva alternancia entre Paraguay? Bueno, yo estoy en primer lugar seguro de que primero tendremos que unirle al Partido Liberal. Tenemos que empezar por nuestra casa. Luego estoy seguro que vamos a articular para que la oposición paraguaya esté unida, buscando los mecanismos realmente que pueda garantizarle a todos, ¿verdad?, igualdad de condiciones, donde cada uno se sienta mejor y pueda ser el mejor representante de la oposición. Yo en forma personal pienso de que tendríamos que construir un candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, pero en caso de que no pueda llegar ese candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, apostar a un opositor que esté mejor, de modo a ganar las elecciones en el 2028, pero con un plan de gobierno, con propuestas claras y también respetando la institucionalidad del Partido Liberal Radical Auténtico, que es muy importante. El 15 de diciembre del 2006, en la ciudad de Fernando de la Mora, cuando, eso creo que era Aníbal el intendente, yo me lanzo a la presidencia del directorio y de la República y pongo como condición, porque Yoyito había perdido las elecciones antes, en el 2003, de que si había una persona mejor posicionada, varón o mujer, y habían 3 personas, Lugo, Fadul, Oviedo. Eran los 3 nombres que corrían, no había otro, ¿verdad? Pero por respeto tenía que decir mujer. Fernando Armindo Lugo Méndez, María Pedro Nicolás María Fadul Niela y Lino César Oviedo Silva. Eran los 3 hombres que estaban en pugna. Ahora dentro del partido hay una posición de eventualmente ceder la presidencia en el caso de que algún compatriota paraguayo, varón o mujer, esté mejor posicionado. ¿Vos como presidente del partido acompañaría eso? Vamos a acompañar una vez que nosotros realmente nos demos cuenta que no tenemos la persona indicada. Hay muchos ciudadanos liberales que pretenden ser candidatos a presidente de la República, pero creo que es oportuno que esa gente ya lo manifieste después del 7 de junio para que realmente podamos ver si podemos construir esa candidatura del Partido Liberal Radical Auténtico.
A ver, o sea, y la mitad de design, 1 o 2 millones de personas tenían de design la mitad Paraguay y Sacueve mediante ese 9N. Malas y andela y cosela de presidente de la República, y de Partido Liberal y de Pipe. ¿Quiénes son los que te dicen a vos que quieren ser? Está el senador Salim Musarqui, está el gobernador Ricardo Estigarribia, está el ministro Víctor Ríos, está el señor Carlos Mateo Valmelli también, hoy en día. Esos son las personas que manifestaron en algún otro lugar de que quieren ser candidatos a presidente de la República. Pero yo creo que es oportuno que ellos lo manifiesten a la ciudadanía de ese modo para que podamos ver hasta dónde podemos llegar. Sí, claro, lo tienen que decir. Víctor Ríos, ¿hablaste con él? ¿Vos te dijo él eso? En algún momento dijo, y dijo también en un medio de prensa, de que él pretendía, si hay un consenso generalizado. Pues yo le escuché hace unos días, dijo que no hay ninguna posibilidad, digo. Hace un mes y medio aproximadamente. En otro medio de prensa hace 2 meses dijo lo contrario. Depende de qué medio de prensa. Sí. Pero es más difícil el caso de los otros, sí, ¿verdad? El caso de Mateos siempre está como candidato, tiene todas las condiciones. Salín también dijo que justamente no quería ser ahora candidato porque quería lanzarse a presidente después. El gobernador de Central es un candidato nato por ser la persona más votada después del presidente de la República. Y va a tener un lindo trabajo con 3 buenos candidatos, 4, ¿verdad? Y Dionisio también seguramente. No sabría decir. Pero tu trabajo como presidente, al no ser vos candidato, ser como el Olimpo, que estás por encima del bien y del mal, a lo mejor a vos te conviene reunirle a todos ellos, que se sinceren. Ya esa bebé más va a la doña atender el teléfono, más va a hoja y juguete de la mitad. ¿Cuál es el medio? Encuesta, sondeo, llavea y pupucubea, herea. Pero ya definía nada más para la candidata, porque si el partido se presenta con 2, 3 candidaturas, los otros candidatos fuera del partido pueden ser que estén mejor que los candidatos liberales. Creo que eso es muy importante y también es importante de que en la chapa presidencial siempre esté un afiliado del Partido Liberal. Claro. Porque es el partido que tiene estructura, el partido que tiene territorio y el partido que tiene pueblo. Claro. Esas 3 cosas nadie tiene en la República del Paraguay. Y es la manera también de fortalecer a la base para que puedan trabajar todos juntos en poder llegar al poder de la República. No, una chapa sin un candidato liberal es una chapa anodina, isoeléctrica, pirética. Esa chapa no le seduce a nadie. Yo te adelanto, ¿verdad? No. Y es impensable eso. En último caso, como ocurrió con Lugo, yo me di cuenta, Alcides, ese güey cosé la de presidente. Jañe, elo mitad, ñe monguetate, jape mango, huipe, ñe elo mitad, hice elo mitad. Sí, Federico Oreo, Roja y Jus, amigo de Salvador, papá, mamita, vendeña, atender a cues, hermano, etcétera, etcétera. Pero, por el Lugo, pero tata porque jaeñan de ya mi voy. Yo no veo ahora un Fernando Armindo Lugo Méndez. No veo una persona que nítidamente como un relámpago sobresalga en un cielo estrellado. No hay eso. A no ser que yo esté equivocado. No, después del 2006 de aquella marcha, todo el mundo, vos te ibas al interior y decías, pega la ñan de presidentera. Ahora no hay una persona que pueda sobresalir como él. No hay. Y fuera del partido le tenés a Katia González y a Prieto. No sé si hay otro también, ¿verdad? Son 2. Y creo que Cruzada también va a tener su candidato a presidente. La verdad, no sé, yo no escuché más nada de... Y el señor Nakayama también que manifestó que quiere ser. Nakayama manifestó. Yo me olvidaba de Nakayama porque siempre le considero liberal, ¿verdad? Sí, es cierto, tenés ahí Katia, Nakayama y Prieto, 3. Y dentro del partido también tenés otros cuantos. Y bueno, y tenés que ir pensando en qué va a hacer, cómo va a llevar adelante esto Alcides y ganar las elecciones. Sí, lo primero que tengo en la mente fija es el 7 de junio. Quiero coronar el trabajo que hicimos en toda la República con una victoria contundente el próximo 7 de junio.
y que a partir de ahí podamos construir la unidad dentro del Partido Liberal. Cámara, intendente, pega la mitad Paraguay, tú se acuerdan de design, todo, Itapúa, Alto Paraná, en el Chaco, en todo el Paraguay nos están viendo. Así que utiliza esa cámara para dar tu mensaje para el 7 de junio. Hay potasio y cuera BMS, BTI, Yerobian, Barete, Pona, aguas ese, ya de Partido Liberal Radical Auténtico, amoten donde se. Y que tu Hawaii ya pues te envía por dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Y que tu Hawaii 2026 vengan a ganar la mayor cantidad de intendencias. A 2028 vengan a al poder de la República con la oposición unida. Pero ahora votar BMS y Yerobian Barete Pona. Ya de ya a tu pasinera ve a Yure BM, Yerobian Cereje, ya a la poder en el 2028. En el poder de la República. ¿Listo de votar, no? Lista 3, Movimiento Nuevo Liberalismo, de punta a punta. Lista 3, Ñacay, Puibe. Ñacay, Puibe. Tal, sí. Entonces, lista 3, el próximo domingo. ¿Dónde va a estar vos, en Fernando de la Mora? Yo voy a votar en una escuela cercana a vos, ¿verdad? Que lleva el nombre de tu señora madre. María Luisa. En la escuela María Luisa Gómez de Franco voy a estar votando. Y después cuando votes todo ahí donde... Voy a estar en mi domicilio. ¿Vas a estar recorriendo? Voy a estar recorriendo y después en mi domicilio particular voy a estar. Y la ciudad de Fernando de la Mora, pues, por lo menos brevemente, un minuto, también elige su candidato a intendente. En este caso, la interna, creo que no hay tanta actividad. Es de mero cumplimiento para nosotros, de mero trámite. De mero trámite. Bueno, intendente, algo que no te haya preguntado y que quieras compartir con la audiencia. Solamente pedirle al pueblo liberal que vaya a votar el 7 de junio, que no es una simple votación de miembros del directorio ni de presidencia del directorio. Se va a elegir realmente a las autoridades que nos van a representar el día de mañana para unificar a la oposición paraguaya y para llegar al poder de la República en el 2028, que estoy seguro que la oposición paraguaya va a llegar. Muy bien, para terminar, ella fue Emiliano Ajacuevo. Hace poco falleció Fidelino Quintana. Sí. Y lógicamente la desgracia de no haber visto justicia por la muerte de su hijo. Como presidente del partido, uno de los puntos que pensás llevar adelante es insistir con la justicia para que se aclare. Vamos a insistir para que se aclare ese asesinato que hubo dentro del directorio. Creo que es muy importante eso. Después de muchísimo tiempo se atropelló un partido. No. Creo que es sagrado eso. Sí, sí. Ni Stroessner se animó a eso. Ni Stroessner se animó. Me acuerdo que dentro del partido o en algunas reuniones la gente ocañijaba y reunir, pero oye respetado, bebé. No hay que lo mitad la policía o mira la cojada, pero cuando vas a paitear la raya y tenemos que exigir justicia e insistir en eso. Muy bien. Intendente, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. No, gracias a vos, doctor, y a las órdenes, y a ni lo mitad de Saraiti, lista 3. Es importante. Importante. Lista 3. Sí, Ñacay, Puibe, allá. Ñacay, Puibe. Muy bien. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.